Buenas noches, señoras y señores. Aunque no es la primera vez que en televisión murciana hablamos del caso de la talidomida y conversamos con el presidente de la Asociación de Víctimas, hay entrevistas que son, créanme, difíciles de hacer. Es más fácil, por ejemplo, entrevistar, como hicimos la semana pasada, a un investigador, a un científico investigador, para que nos hablara sobre Marte, porque de Marte entendemos muy poco, porque realmente sabemos todavía poco de Marte. Hay mucho por investigar, hay solamente algunas evidencias de si hay agua, no hay agua, ese tipo de cosas, pero entendemos poco porque sabemos poco. Es más fácil hacer una entrevista de esas que no hacer una entrevista sobre un tema del que sabemos muchas cosas, pero no entendemos nada. Por lo menos para este que les habla es mucho más complicado. Porque no hay ser humano que entienda lo que está pasando con las víctimas de la talidomida en España. Ya saben que la talidomida es un fármaco que se comercializó en la década de los 60 bajo unos 80 nombres comerciales distintos. Este medicamento se le prescribía a las mujeres embarazadas de aquella época para paliar las náuseas que tenían, quienes tenían náuseas, aunque en realidad era un ansiolítico. Se estima que la talidomida, transcurrido un tiempo, hay que decir que transcurrido un tiempo, se conoció que existía una relación directa entre el uso de la talidomida y las malformaciones que presentaban muchos niños que estaban naciendo en el mundo. Se estima que la talidomida pudo afectar a unos 20.000 niños en el mundo, de los cuales la mitad aproximadamente habría fallecido, que se dice pronto, unos 10.000 niños. Sabemos que la talidomida dejó de prescribirse en 1961 en todo el mundo menos en España. En aquel momento los laboratorios que lo producían, Grunenthal, ya sabían los efectos de la talidomida, pero aún así Grunenthal y el gobierno de Franco consintieron que se siguiera vendiendo en España. Se sabe que nunca ha existido un medicamento tan potente para producir malformaciones en las personas. Se sabe también que la actitud de los laboratorios Grunenthal con los afectados españoles, ha sido tan ruin y tan patética como la de todos los gobiernos que hemos tenido en España en los últimos 50 años. Y sabemos también que los afectados por la talidomida en España es uno de los colectivos ciudadanos más admirables que jamás se haya conocido, porque aún habiéndole dado la espalda absolutamente todo el mundo, han organizado sus vidas con tesón, con esfuerzo y sin perder la esperanza de que algún día alguien les reconozca la ayuda económica que en justicia merecen, porque lo que reivindican es una ayuda económica. Las malformaciones ya no tienen arreglo, ya no tienen marcha atrás. José Riquelme es el presidente de AVITE, la Asociación de las Víctimas de la Talidomida en España. José Riquelme, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Lo de ustedes es una historia de lucha constante, de tenacidad, de sobreponerse a la adversidad un día sí y otro también. Y la batalla jurídica contra los laboratorios Grunenthal está completamente perdida. Y si es así, suponiendo que esté perdida, ¿hacia dónde caminan ahora los pasos de AVITE? Bueno, nosotros no estamos muertos todavía. Siempre hemos tenido y tenemos una doble vía abierta, la política y la judicial. La judicial, ahora ya, a final de marzo, nuestro abogado de aquí de Murcia, Ignacio Martínez, está ultimando para preparar el recurso de amparo al Tribunal Constitucional. No sabemos qué pasará, tenemos esperanzas de que se pueda ganar. Si se gana será un volver a empezar, hay que empezar por la punta, volver a demandar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, más años y más muertos en el camino. Perdona, Pepe, es para poner en situación a aquellos espectadores que estén perdidos. Recurso de amparo al Constitucional como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a los laboratorios alemanes en el sentido de que no tenían por qué indemnizaros porque había prescrito. Sí, lo que había pasado con vosotros. Primero ganamos en primera instancia, se ganó, se declaró culpable al laboratorio y tenía que indemnizar. Recurrieron y la Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón. Nosotros recurrimos, ellos recurrieron y entonces el Tribunal Supremo fue cuando les dio la razón. Por eso ahora nosotros vamos... Es un recurso de amparo, ahora presentáis al Constitucional. Exacto. Si ellos ganaran, si ganamos nosotros, sería un volver a empezar. Hay que volver a demandar, empezar por la punta, con todos los años que esto conlleva, como te decía, y más gente que morirá en el camino.
Si perdemos en el Constitucional, evidentemente no nos vamos a quedar quietos y vamos al Tribunal de Derechos Humanos a Estrasburgo. En caso de ganar allí, la paradoja es que tendría que indemnizarnos el Estado español y Grunenthal saldría de rositas y pagarían de su bolsillo todos los españoles de a pie con sus impuestos, que es lo triste, que el laboratorio Grunenthal saldría de rositas y no tendría que pagar un céntimo. Uh-huh. Esa es la vía judicial de la que estamos hablando, pero hay otra vía paralela que es la de la negociación política, la gestión política. Sí, la negociación política es una auténtica vergüenza. Ahora mismo, de nuevo, sabéis cómo estamos en España en el Parlamento. Estamos en pre-campaña electoral, hay elecciones sí o sí el 26 de junio y de pronto todos los partidos políticos se han puesto a presentar proyectos no de ley en el Parlamento. Son de pena porque, por ejemplo, el Partido Socialista ha presentado una que es de pena, un folio diciendo que instando al gobierno que nos ayude, sin más. Convergencia y Unión, que ahora es Democracia y Libertad, Lourdes Ciuró, sí ha hecho un proyecto no de ley un poco más documentado y más interesante, y Ciudadanos, con un médico que tienen de diputado que se llama Francisco Igea de Valladolid, ha hecho un proyecto no de ley impresionante donde se ha valorado y cuantificado lo que costaría a un gobierno pagar unas indemnizaciones y unas pensiones vitalicias como en todos los países del mundo. O sea, de los proyectos que se han presentado, el de Ciudadanos es un poco el más solvente de momento. El más solvente, el que más real, pero claro, ahora va a un gobierno que no existe. A ver qué pasa, a ver quién gana y a ver quién lleva eso adelante. Uh-huh. Pero aquí hay una cuestión clara a nivel político, Pepe, que nosotros siempre lo decimos y no nos cansamos de decirlo. Como tú decías en la entradilla, ningún gobierno ha tenido la valentía. Aquí hay algo oculto porque nadie se explica por qué si todo el mundo nos apoya, pero al final nadie nos da la razón en el sentido de solucionar este problema. Si ganamos el juicio en primera instancia y luego fue revocado, no sabemos por qué la justicia se puso en contra nuestra, cuando primero sí nos dio la razón. Si políticamente todo el mundo nos apoya, ¿por qué nadie, ningún gobierno, nunca han tenido la valentía de expulsar a Grunenthal del país? Simplemente sacar una ley y decir, tú te vas de este país si tú no indemnizas a estos afectados. ¿O por qué no ponen un impuesto a ese laboratorio, un 1% de sus ganancias millonarias al año? Es decir, hacen alguna medida de presión contra ese laboratorio. Ahí hay algo detrás que es blanco y en botella. Claro, esto ya creo que te lo he preguntado en alguna ocasión. Alguien puede estar pensando ahora, bueno, estos señores lo que quieren es dinero. Y la respuesta es sí, efectivamente. Ustedes quieren dinero como de la misma forma que se ha indemnizado a los afectados de otros países y porque no hay otra reparación posible al daño que se les causó. Hombre, básicamente eso es lo primordial, sobre todo porque la mayoría de los afectados no tenemos la ley de dependencia en España, y porque la gente necesita adaptar su vivienda, la gente necesita pagar 24 horas a gente que les cuide. Eso es básico. Luego también, por supuesto, como en todos los países y como en Alemania, ayuda fisioterapéutica, ayuda médica, ayuda psicológica, que eso hay que pagarlo también con dinero. O sea, y claro, dinero, vamos a ver, si en Alemania hace 2 años multiplicaron por 7 las pensiones, por algo será, es decir, cobraban 1.000 euros de pensión vitalicia pagada por el laboratorio alemán a sus afectados alemanes, 1.000 euros de pensión, y de pronto, por un informe de una universidad alemana que ven que hay unas degeneraciones muy importantes físicas que se van produciendo día a día, que el envejecimiento se ha acrecentado en 10 años a los afectados y multiplican esas pensiones por 7 y están cobrando 7.000 euros al mes, ¿por qué los alemanes sí y los afectados españoles no? Esa es la gran diferencia. O sea, nuestro drama principal, nuestra desgracia es ser españoles. Si hubiéramos nacido en Alemania, no estaríamos así, pero hemos nacido en España. Ese es nuestro principal problema y nadie, ningún político de altura ha querido solucionar este problema. Y tenemos poca confianza en el futuro, pero como decía, vamos a seguir hasta el final. El problema de que las víctimas españolas no hayan sido atendidas igual que las de otros países no es otro, sino que los gobiernos de España no han respaldado a las víctimas seguramente como lo han hecho en otros países. ¿O es otro el problema? No, básicamente porque no nos han querido respaldar por
pues seguramente por empresas, por lobbies que hay detrás, por miedo. O hay que recordar, en Alemania manda Angela Merkel, la sintonía de Angela Merkel con el gobierno, por ejemplo, actual, no sé, a lo mejor los miedos infundados de que si un laboratorio en España va a la quiebra, pues puede haber gente que vaya al paro, pero no sé, eso son especulaciones que nosotros nos hacemos. Pero aquí hay un problema, un drama de 500 personas que ya han pasado por Avite, 500 personas con sus respectivas familias, multiplicado por 3 o por 4 hijos, padres, hermanos, y el drama se va multiplicando. Muchas veces en reuniones que hemos tenido con políticos se les ha escapado a alguno y dicen, no, es que claro, el problema es que sois un colectivo pequeño. Y claro, como diciendo, eso no genera votos. Por otro lado, también se les escapa y dicen que claro, si es que os concedemos a vosotros, van a venir otras asociaciones de otros colectivos, de otra problemática, y van a pedir cosas parecidas. Vamos a ver, ¿qué problema? Yo siempre respondo, ¿qué asociación en España o qué colectivo tiene un problema que se arrastre desde hace 60 años, enquistado desde la época del general Franco? Que alguien me lo explique. Volviendo momentáneamente al plano jurídico, lo que la justicia ha venido a decir no es que llevéis razón ni dejéis de llevarla con respecto a vuestra afección por la talidomida, sino a que la reclamación se ha hecho muy tarde. Ha pasado el tiempo y el delito, lo que ha ocurrido, ha prescrito ya. Y alguien que no tiene ni idea de derecho como yo, porque efectivamente no tengo ni idea de derecho, se pregunta, ¿cómo se puede entender, cómo no va a ser posible demostrar que hay actuaciones, que hay cosas que no prescriben nunca, como es vuestro caso? ¿Es que no es posible demostrar eso? Mira, pues todavía es más grave. Lo que pasa es que, claro, ya entramos en una terminología jurídica que la gente no entiende, pero yo lo voy a explicar y lo vais a entender. La sentencia del Supremo no tiene nombre, porque por un lado dice que teníamos que haber demandado cuando teníamos 1 año de edad, es decir, nuestros padres, en la época del general Franco, a ver quién demandaba, eso por un lado, pero a continuación se contradice y dice que teníamos que haber demandado cuando cumplimos la mayoría de edad, 18 años. Y por otro lado dice que después de 50 años está prescrito la acción porque demandamos 2 meses tarde, es decir, 50 años, casi 60, esperando, y por 2 meses nos dicen que está prescrito, por 2 meses. ¿Por qué? Porque se basan en unos informes erróneos, equivocados, con fechas equivocadas del Instituto Carlos III de Madrid, que hizo unos informes que se equivocaron en el año 2006 y posteriormente hicieron unos nuevos informes en el año 2010 en los que se equivocaron de fechas. Y se basa en esos informes erróneos y dicen que por 2 meses hemos llegado tarde. Y regresando ahora a la vía política, las últimas gestiones que se hicieron con el Gobierno de España ahora en funciones, ¿en qué punto quedaron? ¿Cuáles fueron las últimas conversaciones? ¿Se alcanzó algún compromiso aunque fuera de boquilla, Pepe? Bueno, pues tuvimos una reunión con el ministro Alonso. Fue patética la reunión porque iba a ser con Ana Mato y al final dimitió y nos recibió él y fue de auténtica pena. Fue el decirte, lo voy a estudiar y cuando lo estudie te llamaré. Que eso, en boca de un político, es como decirte, no voy a hacer absolutamente nada porque no me da la gana. Tuvimos una rueda de prensa a continuación en el ministerio, incluso yo lo dije y a él se le dijo en la reunión que eso estaba muy bien, pero que por favor que se comprometiera a un calendario de fechas para estudiar de verdad, si no con él, con sus acólitos, con su gente, con sus técnicos, con su gente entendida del ministerio y elaborar un calendario de trabajo para seguir viéndonos y reuniéndonos para intentar buscar soluciones. Y se cerró en banda y dijo que no, que iba a estudiar el caso y que cuando tuviera alguna solución que nos llamaría. ¿Te ha llamado a ti? Y eso no fue poco antes de las elecciones, faltaba 1 año todavía para las elecciones generales. O sea, vuestra sospecha se ha cumplido en el sentido de que fue una forma cortés, una forma políticamente correcta de despacharos, entre comillas. Bueno, eso en los 4 años de legislatura del Partido Popular. Si
rebobinamos para atrás. En el gobierno de Zapatero solamente hicieron un Real Decreto en el que reconocieron solo a 24 personas, dieron una ayuda solidaria, que se quedó corto e insuficiente. Si rebobinamos para atrás, en la época de Aznar ni siquiera nos reunieron, ni nos recibieron, ni en la de Felipe González, ni... Actualmente estáis desarrollando, bueno, estáis permanentemente con campañas informativas, con campañas de acción social y estáis desarrollando una campaña, un nuevo vídeo que habéis titulado Las dos caras de Grunenthal. Ahora lo vamos a ver enseguida, porque se da la paradoja de que los mismos laboratorios que fueron los artífices de este principio activo, la talidomida, que os ha causado los problemas que os ha causado, están también ahora comercializando un producto para paliar los dolores y las secuelas de aquella talidomida, ¿no? Uno no, todos. Grunenthal está especializado en el dolor y todos sus medicamentos, absolutamente todos, el Palesia, el Versatis, el Adolonta, toda su gama son productos para el dolor. Y la paradoja es que algunos de ellos no tienen genéricos y sí o sí tenemos que tomarlos para amortiguar los dolores. Me gustaría enseñar mi rodilla, no sé si la cámara lo cogerá. Pues no lo sé, pero seguro que igual la compañera, pues por ejemplo, compañera hace lo posible para... Esto no está preparado. Yo llevo una rodillera, tengo una rodilla destrozada y me estoy poniendo unos apósitos del Versatis que sale en el vídeo, que vale 85 euros la cajita, que dura para 15 días. Y bueno, yo soy privilegiado, solo me falta la pierna derecha, pero gente que tiene la columna totalmente destrozada como consecuencia de los movimientos que tiene que hacer y demás, pues es un paliativo, no cura, ¿no? Y tienes que ir a y hay que consumir morir esos medicamentos, no hay laboratorios que comercialicen algo parecido. No hay genérico y tienes que morir en Grunenthal. Sí, o sea, se enriquecieron en su momento con la talidomida y ya se enriquecen. Sus principales consumidores son los afectados de la talidomida. Se lucraron en aquel momento y continúan lucrándose ahora porque, claro, los principales consumidores, hay más, ¿no? Pero los principales vosotros sois consumidores fijos de ese producto. Vamos a ver, si los compañeros lo tienen preparado, vamos a ver ese vídeo que dura 54 segundos que Avite ha denominado Las dos caras de Grunenthal. ¿Eres un afectado de la talidomida? ¿Naciste con malformaciones? Tras toda una vida de forzar tus articulaciones, ¿sufres dolores cada vez más insoportables? No desesperes, porque he encontrado un alivio y tú también puedes hacerlo. ¿Cómo? Gracias a la gama de medicamentos de Grunenthal Pharma, como el Palexia. Palexia está indicado para el alivio del dolor agudo. Descubre la familia de medicamentos contra el dolor de Grunenthal. Porque aún te queda mucha vida por delante y con menos dolor tendrás menos ganas de suicidarte cada mañana. En los años 50 y 60, Grunenthal se enriqueció vendiendo un medicamento que causó malformaciones a miles de niños. Actualmente se enriquece gracias a los medicamentos contra el dolor que necesitan sus víctimas. Firma para pedir que Grunenthal indemnice a las víctimas españolas de la talidomida. La ética no debería prescribir. Supongo que la comunicación con Grunenthal está interrumpida en este momento. Bueno, en este momento y casi siempre. Solamente nos llamaron cuando se enteraron que íbamos a demandar, íbamos a interponer la demanda judicial, nos llamaron corriendo a reuniones, pero que no llegaron a ningún acuerdo porque se rieron de nosotros, nos ofrecieron 120.000 euros para indemnizarnos a todos. Y dijimos que se habían reído de nosotros en la cara y fue cuando les presentamos la demanda judicial. Al final del vídeo, de este spot que acabamos de ver, habla de firma, de una campaña de recogida de firmas que estáis haciendo también. Estaría bien que lo contaras para quien quiera adherirse a esa campaña porque... Sí, llevamos ya prácticamente 200.000 firmas en change.org/talidomida. Ahí cualquiera puede firmar y todos esos correos electrónicos van dirigidos al director general de Grunenthal en España, Christopher Stoll. Pero que no tiene mayor validez que el decir que, no sé, la presión social. Es una presión social en la que se le dice a Grunenthal el número de gente que apoya a esta asociación, a este problema, a estos afectados, y que está en contra de su actitud y de su ética, porque ellos siempre han dicho, y lo dicen abiertamente, que ellos reconocen su culpa, que fueron los responsables, pero no pagamos porque está prescrito. Después de esos últimos varapalos que habéis llevado, ¿hay gente en Avite que ha tirado la toalla?
Sí, nosotros ahora mismo somos 300 y ya han pasado 200 personas más. 200 bajas que no han tenido paciencia, se han desesperado y muchos que han fallecido, se han quedado en el camino. Y los que quedáis, ¿de dónde sacáis la fuerza para seguir ante tanta adversidad? Pues sí, la verdad que eso nos lo pregunta mucha gente y a veces en reuniones de la cúpula, David, de la Junta Directiva, muchas veces nos decimos a sí mismos, la verdad es que ya el ingenio, la imaginación se nos acaba, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Y bueno, pero a los 10 minutos pensando ya tenemos en mente, sí, de hecho ya tenemos en mente, porque este es el segundo vídeo. El primero, que también nos lo hizo esta productora totalmente gratis, altruistamente, ganamos el León de Bronce en Cannes, entre 15.000 vídeos que se presentaron, y ya tenemos en mente el tercer vídeo para el año siguiente, que espero que será, si este brutal, el siguiente va a ser demoledor. La fuerza yo creo que os la da el saber que tenéis la razón. Eso es lo principal. Sí, efectivamente, saber que tenemos la razón, que incluso el laboratorio reconoce su culpa, pidió perdón públicamente al mundo. Si tú pides perdón, pues que has hecho algo malo. Pero aquí en España dice que no paga porque está prescrito. Y todo eso pues nos da fuerza para seguir luchando y sobre todo cuando vemos que hay gente muy fastidiada en la asociación y eso es lo que nos hace seguir adelante. Sí. Sí, está bien. Si nadie piensa, nadie queremos pensar que el laboratorio tuviera la intencionalidad en aquel momento, en los años 60, de elaborar un principio activo que fuera a causar daños a bebés. Pero una vez que ha ocurrido lo que ha ocurrido, sabiéndose lo que se sabe, lo menos que puede hacer es asumir su responsabilidad como la ha asumido con otros pacientes del mundo, que es a fin de cuentas lo que reclamáis los pacientes españoles. Sí, lo que pasa es que hay más grave todavía, Pepe, porque ellos al principio queremos pensar que no sabían los efectos, queremos pensar. Al principio queremos pensar, pero al final sí lo sabían. Efectivamente, no lo probaron lo suficiente y cuando se retiran todo el mundo, ellos continuaron y en juicio quedó clarísimo, porque lo reconoció el mismo director general de Grupo International en España, meses y años después de estar retirada en todo el mundo, ellos continuaron exportando millones de dosis de Alemania a España, millones de dosis de talidomida para las embarazadas. Claro. Y eso es muy grave, y por eso se ganó el juicio. Y eso ellos lo han reconocido, o sea, y ahí hubo mucha malicia, mucha alevosía y mucha mala leche. Yo sé que esto no soluciona nada, pero imagino que por lo menos reconforta un poco. La región de Murcia os ha otorgado este año la medalla de oro de la región de Murcia, la máxima distinción que se ofrece a los padres y madres de víctimas de la talidomida. Imagino que, como digo, no soluciona, pero bueno, reconforta por lo menos que a uno le den un palo en la espalda de vez en cuando. Reconforta mucho, pero eso mismo, en Andalucía también se nos adjudicó y a última hora se quedó en el camino. Aquí se ha acordado de que se nos dé, todavía no la tenemos. Espero que un día vayamos y la recojamos y haya un acto oficial de recogida y haya lo que nos merecemos, bueno, sobre todo nuestros padres. Igual estoy mal informado y pido disculpas por ello. Yo tenía entendido que esto no se va a otorgar este año. A ver, el acuerdo es que se va a conceder a los padres y madres de las víctimas de la talidomida, que se va a entregar, pero no se ha hecho el acto oficial todavía. Que suele ser el Día de la Región, se suele celebrar el Día de la Región, esa entrega de actos. Pues, ojalá y... Que no se han convocado oficialmente para ello todavía. No. Está aprobado, pero tú ya sabes cómo funciona este país. Ya, que pueden suceder cosas todavía. Yo espero que no, porque yo creo que es un derecho y que también se entienden nuestros padres, los que quedan vivos, padres y madres, que son las víctimas también indirectas de esta situación y yo creo que lo tienen muy que merecido el hecho de haber visto sufrir a sus hijos y ahora luchar contra un gigante. Nosotros decimos que somos la hormiguita y luego tenemos un elefante delante que es por un lado el laboratorio y luego los gobiernos que le van poniendo esa cama al elefante y bueno, y al final creo que venceremos. Bueno, creo no, estoy totalmente convencido.
Yo le decía ayer a Pepe Riquelme cuando lo llamaba para concertar esta entrevista, yo le decía, digo, Pepe, esto es una televisión regional, es una televisión pequeña, no creo que podamos hacer mucho más de lo que ellos ya han conseguido con sus iniciativas políticas, judiciales, con sus campañas de sensibilización, pero siempre pienso lo mismo, que si hay una sola persona más, una sola persona que ha visto esta entrevista y se pregunta qué es esto de la talidomida, qué les pasó, cómo les pasó, cuándo les pasó, cuál es su situación actual, y alguien más que se sensibiliza y se interesa por esta situación, pues daremos por bien empleado estos 20 o 25 minutos que hemos estado hablando y por los que yo te agradezco mucho que hayas venido hoy de nuevo aquí a Televisión Murciana. Muchas gracias, Pepe. Ya sabes que tenéis la suerte de que la sede de David está en Alcantarilla, en Murcia, y estaré con vosotros cada vez que me necesitéis. Muy amable, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.